Will era un niño feo, inútil y miserablemente pobre que había despertado accidentalmente poderes legendarios, capaces de borrar toda la existencia humana. Aún así, seguía ocultando sus habilidades para parecer un chico común. Una noche, cuando regresaba solo a su departamento, se preparó una comida, pero antes de comer se quedó dormido por el cansancio. Al abrir los ojos, se encontró frente a un banquete completamente diferente. Miró el plato, luego el reflejo en su superficie pulida, y vio un rostro que no era el suyo. Había aparecido como un niño pequeño, en otro mundo, rodeado de músicos y multitudes alegres. Al principio pensó que simplemente había viajado al extranjero, pero pronto notó que todos hablaban japonés. Suponiendo que era un sueño, intentó convencerse de ello, aunque todo se sentía demasiado real, especialmente cuando probó la comida apenas la tocó. Cerró los ojos intentando despertar, pero una voz lo llamó, pidiéndole que se pusiera de pie. Un anciano lo despertó y le dijo que se presentara ante los invitados. El hombre lo llevó hacia un grupo de personas y lo instó al hablar. Will, ahora conocido como Shingo, se sintió aterrorizado con todos los adultos mirándolo. En ese momento, un chico un poco mayor llamado Eric intervino y lo presentó como su hermano menor, diciendo que su nombre completo era demasiado largo y que todos simplemente lo llamaban Will. Eric se sentó a su lado y le preguntó por qué había estado tan distraído. Como Will no respondió, Eric añadió que, como él solo tenía 5 años, se lo explicaría todo. Era el día de la boda de su hermano mayor, Kurt. Él se había casado con Amelie, la segunda hija del noble Maine. Su padre había tenido dificultades para conseguirle una esposa a Kurt, así que estaba encantado cuando la hija de un noble aceptó la propuesta. Fue entonces cuando Will entendió que esta familia también pertenecía a la nobleza. Más tarde esa noche, la gente bebía y aplaudía, mientras Will seguía luchando por adaptarse a su nuevo cuerpo y a la situación tan extraña. Sin embargo, se sintió aliviado al notar que podía entender el idioma e incluso leer los carteles. A juzgar por la celebración, asumió que la familia era rica, y como era el tercer hijo, pensó que no tendría que preocuparse por trabajo ni comida. Por eso tomó su tenedor y siguió comiendo como si nada fuera raro. Pero la alegría no duró. A la mañana siguiente, Will quedó impactado al ver lo terrible que era el desayuno. Solo pan seco y duro, y un pequeño cuenco de sopa aguada y desagradable. Lo que más le perturbó fue que su familia comía eso como si fuera normal. Mirando alrededor, vio el empapelado descascarado y una mesa de madera gastada y remendada con clavos. Cuando Eric volvió de una cacería, Will le preguntó confundido: ¿No tuvieron una gran fiesta ayer? ¿Por qué ahora parecemos tan pobres? Eric explicó que no podían mostrarse miserables frente a los invitados de la boda, así que habían montado una imagen respetable. En realidad, eran extremadamente pobres. Cubrieron las paredes agrietadas con cortinas y sirvieron buena comida solo para la noche de la boda. Todo había vuelto ya a su rutina habitual de pan duro y sopa aguada. Will, todavía abrumado, asumió que siendo el tercer hijo de una familia noble, al menos heredaría un pequeño terreno. Pero otra sorpresa llegó cuando Eric saludó a un hermano llamado Helmet. Momentos después, llegaron dos jóvenes más, sus hermanos Paul y Herman. Eric agregó que otros dos hermanos no habían asistido a la boda. Entonces Will comprendió la verdad de su situación. No solo su familia era pobre, sino que él era el octavo hijo de ese empobrecido linaje noble. A pesar de sus dificultades, sus padres parecían disfrutar su tiempo juntos en su habitación. Will comenzó a intentar comprender dónde estaba ahora. Vivían en un reino llamado Helmet, cuya capital albergaba casi 1 millón de personas. Muy al sur estaba el ducado de Bleer, y más allá se encontraba la región rural donde vivían, la tierra de los Balmanitas, un área campestre con apenas unos 800 habitantes. Y él, Will, era el octavo hijo de esa familia noble empobrecida. Sintiendo que su nueva vida lo ahogaba, Will notó que 3 de sus hermanos se despedían de su madre. Corrió hacia ellos para preguntar qué ocurría. Eric explicó que se iban, las tierras no se dividirían entre ellos. El hermano mayor, Kurt, heredaría todo, mientras que Herman se casaría con una familia rama. Los demás tendrían que comenzar desde cero en la capital y ya no conservarían el estatus de nobles. Eric aconsejó a Will estudiar, ya que era lo único que podía ayudarlo. Luego se marchó, dejando a Will con el corazón destrozado al despedirse de sus hermanos. Will fue directamente a la biblioteca familiar para prepararse para su incierto futuro, pero solo encontró libros de poesía y novelas románticas. Al devolver uno al estante, accidentalmente tiró una caja que estaba encima. Dentro había una hoja de papel y una esfera de cristal. El papel explicaba que la esfera era una piedra de prueba mágica usada para medir la capacidad de una persona para usar magia. Will casi la ignoró, pensando que la magia no existía, hasta que recordó que ahora vivía en otro mundo. Leyendo más, descubrió que solo una de cada 1000 personas tenía suficiente maná para lanzar hechizos. Su esperanza disminuyó, pero siguió leyendo. La hoja decía que el talento mágico no era hereditario y cualquiera podía poseerlo. La esfera era simplemente la herramienta para revelarlo. Aunque dudaba tener tanta suerte, Will decidió probar. Colocó la esfera en el escritorio e intentó verter maná en ella. Al principio no ocurrió nada, como esperaba. No se decepcionó, pero de repente la esfera brilló con una luz blanca e intensa. En ese mismo momento, un hombre de cabello largo, en lo profundo del bosque, sintió algo inusual. De vuelta en la mansión, Will seguía paralizado por lo que acababa de ver. Tomó la hoja nuevamente buscando una explicación. Decía que si la esfera brillaba intensamente, significaba que la persona
persona poseía una habilidad mágica excepcional y debía estudiar magia con instructores especializados. Will buscó por toda la biblioteca libros sobre magia, pero solo encontró novelas, relatos de viajes y poesía. No había ningún libro mágico. Mientras seguía revisando, su padre entró a la biblioteca para buscarlo. Will le preguntó si tenían más libros, pero su padre admitió que no sabía leer y explicó que esos eran los únicos libros que poseían. Luego le dijo a Will que fuera al bosque a juntar leña. En el bosque, Will intentó lanzar magia usando una rama como varita, pero nada funcionó por más que lo intentara. Su frustración crecía. De repente, escuchó una voz que lo llamaba. Provenía de un hombre de cabello largo que descendía del cielo. El hombre parecía encantado de encontrarlo y le preguntó su nombre, pero Will, asustado, intentó amenazarlo con la rama que llevaba. El hombre se disculpó por asustarlo y con calma tomó la rama de su mano y la arrojó lejos. Luego explicó que era un mago. Sin embargo, la rama cayó por un acantilado y golpeó una gran roca, haciéndola rodar cuesta abajo. Cuando Will y el hombre miraron hacia abajo, vieron que la roca había caído encima de un enorme jabalí salvaje. El jabalí levantó la roca y los miró fijamente, convencido de que habían intentado matarlo. Embistió contra ellos. Aterrorizado, Will quiso correr, pero el mago lo tomó del brazo para impedir que huyera y extendió su mano hacia el jabalí. Le dijo a Will que imaginara magia de viento. Aunque temblaba, Will obedeció mientras el mago le indicaba visualizar el maná fluyendo por su cuerpo. Ambos brillaron con una luz verde mientras el maná se reunía en la mano de Will. Cuando el jabalí se acercó y Will entró en pánico, el hechizo por fin se formó y una poderosa ráfaga de viento salió disparada de su mano, empujando al jabalí hacia atrás, pero el ataque solo enfureció más a la criatura. Esta vez, el mago usó su propia magia y lanzó al jabalí lejos. Después de eso, se presentó como Alfred Rainford, un ex mago del ducado de Bleer. Le dijo a Will que tenía un gran talento y que algún día lo superaría. Cuando Will volvió a casa, la frustración por las comidas diarias regresó. La cena no era más que un té ligero que sabía a agua, muy distinto al delicioso té que había compartido con Alfred. Tras su encuentro con el jabalí, Alfred se había sentado con Will a tomar té y le dijo que quería enseñarle magia. Will se sorprendió con la oferta y le explicó que no podía pagarle nada, pero Alfred le aseguró que no necesitaba dinero, solo quería un aprendiz. Antes de comenzar el entrenamiento, le advirtió que debía mantener su magia en secreto. Si la gente descubría su talento, podrían intentar convertirlo en el próximo líder familiar en lugar de Kurt, lo que causaría complicaciones en la línea de sucesión. Will, siendo un niño, no entendió del todo el problema. Alfred entonces le explicó lo poderosa que era realmente la magia, mucho más de lo que él imaginaba. Will prometió de inmediato mantenerlo oculto. Al día siguiente inició su primer entrenamiento, centrado en la igualación de capacidad. Will debía igualar su capacidad de maná con alguien que tuviera más maná que él. Ambos se tomaron de las manos y comenzaron a circular maná por sus cuerpos. Will quedó asombrado por la fuerza del maná de Alfred y Alfred lo felicitó por lograrlo. Estaba preocupado de que Will no pudiera igualar su capacidad, ya que la cantidad de maná se determinaba al nacer. Pero Will no solo igualó el maná de Alfred, sino que lo superó sin siquiera acercarse a su límite. El talento de Will superaba con creces al suyo. Mientras tanto, en casa, el padre de Will observaba la esfera mágica sobre el estante. Estaba confundido por qué la habían movido. Recordó que Will había estado allí unos días antes y se rió. Kurt también rió, convencido de que Will simplemente se había decepcionado al descubrir que no tenía talento mágico. Pero en realidad, Will estaba entrenando magia de fuego. Alfred lo aplaudió por aprender un hechizo tan avanzado tras solo unos días de práctica. Alfred también había llevado una canasta de vegetales de la montaña, para que la familia pensara que Will había ido a recoger verduras al bosque. Esa noche, la familia elogió la cantidad que había traído, pero Kurt se sintió inquieto y preguntó dónde había encontrado ese tipo específico de vegetal. Su padre recordó que esa planta crecía al otro lado del río, donde no había puente. ¿Significaba eso que Will había volado usando magia? El padre se rió de la idea, pero Kurt comenzó a sospechar que Will realmente poseía poderes mágicos. Unos días después, Will y Alfred volaban alto sobre el suelo mientras Will practicaba magia de rastreo. Podía sentir las vibraciones del terreno abajo, y cuando localizó su objetivo, lanzó una piedra impulsada por viento que impactó a un pájaro. Luego lo cocinaron y comieron juntos. Will sacó un frasco de salsa picante y se lo ofreció a Alfred, pero Alfred no la encontró picante para nada. Mientras comían, Alfred le advirtió que no se adentrara en las zonas profundas del bosque. Allí había monstruos muy superiores a su capacidad, así como tesoros y hierbas raras. Sin embargo, quienes entraban nunca regresaban. Después de comer, Will confesó a Alfred que sentía que Kurt lo observaba. A donde fuera, Kurt lo seguía. Alfred entendió que Kurt había descubierto que Will tenía magia y temía por su posición como futuro líder. Pero Will no deseaba liderar nada, lo veía solo como un problema y no quería causar conflictos entre sus hermanos. Al mismo tiempo, tampoco sabía qué quería hacer con su vida. Alfred le sugirió convertirse en aventurero. La idea le agradó a Will y comenzó a pensar en su futuro. De repente, un aura demoníaca apareció en el brazo de Alfred. Él lo agarró de inmediato y lo ocultó de Will, forzando el aura a volver al interior con dificultad. Sabía que aún no era el momento. En la cena, Will anunció a su familia que quería convertirse en aventurero. Su hermano mayor se alegró,
alegró, ya que eso significaba que Will, pero su padre dijo que no tenían dinero para inscribirlo en la Academia de Aventureros. Durante el siguiente entrenamiento, Alfred le mostró a Will la ciudad donde estaba ubicada la academia. Era Ver, una ciudad comercial donde muchas personas se unían a los gremios de comerciantes. Will comprendió que allí podría ganar dinero y vender mercancías, pero antes tenía que aprender a viajar. El método era la magia de teletransportación, específicamente la magia de vuelo. Alfred tomó a Will por los brazos y lo elevó hacia el cielo. Al principio, Will gritó como un niño hasta que Alfred redujo la velocidad. Cuando llegaron a lo alto, Will quedó maravillado con la vista impresionante del vasto mundo en el que ahora vivía. Esa noche, Alfred volvió a sufrir el ataque de la maldición. Al día siguiente, Will entrenó magia de vuelo. Alfred le dijo que esa sería su última sesión. Will le rogó que no se fuera, ya que solo habían entrenado por 2 semanas, pero Alfred lo silenció y le dijo que su decisión era final. Durante la cena, su padre mencionó que una susurradora de los muertos había aparecido en el bosque. Explicó que era un cadáver ambulante que se parecía a un humano y podía hablar, pero estaba muerto y no sentía nada. Tras algunos años, esa criatura se convertiría en un zombie sin mente. Will recordó entonces que el cuerpo de Alfred se sentía frío y que había comido la salsa picante sin reaccionar. El miedo lo invadió y voló hacia el oscuro bosque buscándolo. Cayó varias veces por la oscuridad, pero finalmente lo encontró. Will lo advirtió sobre la criatura no muerta y trató de alejarlo, pero Alfred confesó que él mismo era el susurrador de los muertos. Le contó que 5 años atrás había acompañado al duque en busca de una medicina para su hijo enfermo. Fueron atacados por un ejército de monstruos. Alfred luchó para proteger al duque, pero eran demasiados y eventualmente su maná se agotó. Debido a su profundo arrepentimiento y a un último deseo muy fuerte, se transformó en un cadáver ambulante. Ese último deseo era transmitir su conocimiento mágico a alguien. Cuando Alfred comprendió que Will lo había encontrado, sintió un enorme alivio. Finalmente podía descansar. Solo quedaba una prueba para Will: purificarlo con magia sagrada. Will se negó al principio, pero Alfred le mostró cómo la muerte se extendía rápidamente por su cuerpo y que pronto perdería la conciencia, convirtiéndose en un zombie sin mente. Comenzó hasta a enseñarle magia de luz, y mientras Will recitaba el encantamiento, el aura negra que rodeaba a Alfred comenzó a arder. Alfred gritaba de dolor, pero aún así lo animaba a continuar. Las lágrimas corrían por las mejillas de Will. No quería despedirse de su maestro, pero Alfred le dijo que recordara todo lo que le había enseñado. Will recordó cada una de sus lecciones, hizo una reverencia y le dio las gracias antes de liberarlo finalmente de su sufrimiento como cadáver ambulante. Alfred dejó escapar una leve risa mientras se desvanecía lentamente en la luz, aconsejándole que viviera su vida. Will se secó las lágrimas, abrumado por la tristeza, y prometió honrar las últimas palabras de su maestro. Años después, Will se despidió de su madre y dejó su hogar para perseguir su sueño de convertirse en aventurero. La Academia de Aventureros estaba llena de estudiantes en formación. En una de las aulas, los nuevos alumnos se presentaban. Una chica de cabello azul se presentó como Luis y otra llamada Ena la siguió. Después de que Will dio su presentación, el instructor les entregó formularios para completar. Esto era la peor pesadilla de los estudiantes, especialmente para Will, porque el formulario exigía formar equipos de trabajo. En la cena, Will se sentó solo, sin nadie a su lado. Cerca de allí, Luis y Ena estaban juntas. Rápidamente notaron que Will era el único estudiante becado de la clase. Otro estudiante, Irwin, comentó que el poder mágico de Will era tan alto que incluso el instructor admitía que no podía enseñarle nada. Agregó que cualquiera que se uniera al equipo de Will tendría una vida fácil en la academia, y por eso todos mantenían su distancia. Pero Irwin tenía un plan. Creía que Will estaba solo porque estaba evaluando a los estudiantes. Así que si todos lo desafiaban, Irwin como el mejor espadachín, Luis como la luchadora más fuerte y Ena como la mejor lancera, quizá podrían convencerlo de unirse a su equipo. Mientras tanto, Will no tenía idea de lo que tramaban. Decidió acercarse a ellos y ofrecerles unas especias que había traído. Pero antes de continuar, un grupo de estudiantes entró y anunció que Will se uniría a su equipo de los 3 del hacha y a ningún otro. Will ni siquiera entendió de qué estaban hablando. Sintiendo celos de lo unidos que estaban todos, simplemente regresó a su asiento. En la siguiente lección, los instructores les asignaron una cacería. Will estaba emocionado por formar un equipo, pero descubrió que todos ya se habían agrupado. En otra mesa, Luis preguntó si debían invitarlo, pero Irwin se negó. Creía que Will elegir estar solo era un desafío hacia ellos, lo que significaba que debían cazar más que él para llegar a su nivel. Horas después, los estudiantes presentaron sus presas al instructor. El equipo de Irwin entregó con orgullo 3 jabalíes completos. Cuando Will entró, abrió la bolsa mágica que Alfred le había dado y comenzó a sacar animal tras animal hasta cubrir toda la mesa. Tras presenciar su fuerza, el trío del hacha renunció a reclutarlo y los estudiantes abandonaron el salón. Will, sin querer abrumar a todos, recibió dinero por su cacería. Quiso invitar a todos a cenar, pero al darse vuelta ya no había nadie. Esa noche, Irwin les contó a las chicas sobre su vida, que resultó ser similar a la de ellas. Como no eran los mayores de sus familias, siempre habían sido tratados como poco importantes. Peor aún, cuando despertaron sus talentos, se volvieron más fuertes que sus propios parientes. Sus padres y hermanos los evitaban por vergüenza,
vida. Sentían que sus sueños se escapaban por culpa de su orden de nacimiento. Por eso juraron no rendirse y prometieron hacer que Will los reconociera a ellos y a sus habilidades. Al día siguiente, Irwin, Luis y Enna entraron al bosque profundo. Rápidamente fueron emboscados por numerosos lobos. Afortunadamente, Will estaba cerca cazando. Los detectó con su magia de rastreo y pensó que salvarlos podría ayudarlo a hacer amigos. Corrió hacia ellos. Irwin, Luis y Enna luchaban desesperadamente, pero la cantidad de lobos era abrumadora. Irwin resultó herido y aparecieron aún más lobos, hasta que Will llegó. Con un solo hechizo, enormes rocas surgieron del suelo, formando una barrera que impidió que algo los alcanzara. Después del incidente, se disculparon con Will, explicando que solo querían que él los reconociera y reconociera sus capacidades. Will se sintió confundido, pero ellos admitieron que el hechizo que él había usado era de rango S, un nivel muy superior a lo que ellos podían alcanzar. Por esa razón, decidieron abandonar la idea de formar equipo con él. Will casi los detiene, pero el instructor entró alegremente y anunció que el duque los había invitado a todos a un banquete. La clase entera comenzó a hablar emocionada sobre la prestigiosa invitación, pero alguien comentó que seguramente habían sido invitados porque el duque quería conocer a su gran compañero de clase, Will. Al oír eso, Will se sintió incómodo al ver lo poco que pensaban de sí mismos. Los únicos que no reaccionaron fueron Irwin, Luis y Enna, demasiado concentrados pensando en qué se iban a poner. En el banquete se confirmó que su compañero tenía razón. El duque entró al salón ignorando a todos y caminó directo hacia Will. Se presentó como Amadeus, saludó a Will y lo invitó a una reunión privada. Pero Will sorprendió a todos, invitando también a Luis, Enna e Irwin, declarando públicamente que ellos eran sus compañeros de equipo. En el palacio del duque Amadeus, el duque presentó a Will a su mago real, Bran, quien también había sido maestro de Alfred en el pasado. Bran explicó que 7 años atrás había sentido desaparecer la presencia de Alfred. Como Alfred era un cadáver ambulante, Bran asumió que había cumplido su último deseo y encontrado un alumno. Al notar que Will provenía de la misma región donde Alfred murió y que también tenía la bolsa mágica que perteneció a Alfred, Bran preguntó: ¿eres alumno de Alfred? Will lo admitió. Cuando Bran preguntó cómo había muerto Alfred, Will respondió que lo purificó con magia sagrada. Bran lamentó que un niño hubiera sido quien liberara a su maestro, pero agradeció a Will por darle finalmente paz. Después, Will devolvió todo lo que estaba dentro de la bolsa, que resultó ser equipo militar antiguo del duque que Alfred había tomado cuando entró al bosque años atrás. Tras la reunión, Enna y los demás hablaron sobre lo que habían escuchado. Se sintieron avergonzados por haber juzgado mal a Will. Comprendieron que él era igual que ellos, un hijo menor de una familia noble, olvidado y subestimado. Cuando Will se les unió, se disculparon y admitieron que habían planeado usar su poder para mejorar sus propias vidas si él aceptaba unirse a su equipo. Will se rió y admitió que él también los estaba usando. Simplemente no quería sentarse solo con un duque tan intimidante, así que los arrastró con él. Luego añadió que realmente quería formar un equipo con ellos. Todos rieron y lo aceptaron de corazón. De repente, el duque entró y le dijo a Will que recibiría una recompensa por devolver las pertenencias de Alfred. La recompensa era de 1000 monedas de oro y además heredaría todas las propiedades de Alfred. Esa noche, Will cenó en su nueva mansión. El lugar era tan grande que volvió a sentirse solo. Se preguntó: ¿podrían mis amigos vivir conmigo? Tiempo después, Will y sus amigos viajaban en una nave aérea mágica hacia la capital para asistir a la boda de Eric. Luis estaba demasiado emocionada y llevaba un atuendo extravagante para llamar la atención. La familia Brandt, con la que Eric se casaba, incluía muchas figuras influyentes. Irwin se aferraba con fuerza a un poste, aterrorizado de caerse de la nave. Bran, actuando como su guía, lo tranquilizó diciendo que la nave aérea nunca podía caer, pero de repente las nubes se oscurecieron y apareció un enorme dragón de hueso. Muchos pasajeros casi perdieron el control por el miedo y gritaron a la tripulación. La tripulación intentó calmarlos, recordándoles que tenían al gran mago Bran a bordo, pero en realidad Bran, dentro de la sala de control, se negaba a luchar. No sabía cómo derrotar a un dragón no muerto porque no podía usar magia sagrada, pero conocía a alguien que sí podía. Miró a Will intentó negarse, pero Bran le aseguró que tendría éxito. Igual que Alfred, usando magia de vuelo, Will se lanzó hacia el dragón. La criatura exhaló una niebla negra, pero Will erigió una barrera en el último segundo. La nave estaba protegida por una gran barrera creada por Bran. Will comenzó a lanzar conjuros sagrados, llamando la atención del dragón. Este se lanzó contra él, pero Will esquivó hábilmente usando magia de vuelo. Finalmente completó el encantamiento y golpeó al dragón con luz sagrada. El dragón intentó contraatacar, pero el hechizo de Will destruyó su ataque de aliento y dañó su cuerpo. Al acercarse su muerte, el dragón se negó a morir solo. Lanzó un último ataque desesperado. Will creó una barrera protectora a su alrededor, y momentos después, el dragón colapsó, sus huesos esparciéndose. Will recogió los huesos en su bolsa mágica y entre ellos encontró una gema de dragón. Luego, una gran celebración estalló entre los pasajeros. Bran les presentó entonces a uno de sus antiguos compañeros, Ortio, quien se había convertido en comerciante. Al día siguiente, todos estaban terriblemente resacados por la celebración desenfrenada, excepto Will y sus amigos, que miraban fijamente hacia la capital que los esperaba. Cuando llegaron, Bran los abandonó de inmediato y huyó, dejándolos al cuidado de
del comerciante Orio. En ese momento se acercaron los caballeros del rey. Agradecieron a Will por derrotar al dragón y le pidieron que acudiera al castillo. Sus amigos lo dejaron en la puerta, diciéndole que irían a la casa de Eric antes que él. Will entró junto a Orio para reunirse con el rey. Durante la reunión, el rey le otorgó a Will el título de varón de sexto rango, como recompensa por su valentía. En la casa de Eric, Bran y los demás discutieron la repentina promoción de Will. Eric no podía creerlo. ¿Cómo podía su hermano menor tener un rango superior al de su propio padre? El título incluso le permitía iniciar una nueva línea noble. Sus amigos temían que dejara de aventurarse con ellos, pero Bran los tranquilizó diciendo que el título no lo limitaría. Mientras tanto, en el castillo, Will ya estaba abrumado. Los nobles discutían por el precio de los huesos del dragón y la gema que él había traído. Uno quería bajar el precio drásticamente, mientras que otro insistía en subirlo por las nubes. Entonces intervino Hall, el sacerdote, y rescató a Will diciendo a los nobles que debían comprar los objetos a un precio justo y terminar con el asunto. Durante esto, Orio le explicó a Will que todos allí estaban intentando atraerlo a su bando, desde el comerciante que quería los objetos a un precio alto hasta Hall, que esperaba reclutarlo para la iglesia. Después de un tiempo, finalmente se le permitió irse, pero apenas salió del castillo, un hombre comenzó a gritarle y a agitar una lanza. Orio explicó que probablemente se trataba de un caballero que quería convertirse en uno de los subordinados de Will. Por suerte, los guardias lo arrestaron rápidamente y se lo llevaron. En la boda de Eric, Will notó que sus hermanos mayores estaban preocupados. Todavía no habían preparado el regalo familiar de boda, y eso los haría quedar como gente sin gusto ante los otros nobles. Su hermano mayor, Kurt, había enviado un mensaje diciendo que no había dinero. Aún peor, esto dañaría la reputación del ducado al que servían. La gente podría pensar que el duque Amdus se había negado a ayudarlos, pues se esperaba que los nobles apoyaran a sus vasallos, pero el orgullo de su padre le impedía pedir ayuda. Cuando Will vio sus rostros angustiados, declaró de inmediato que él mismo pagaría el regalo de boda. La ceremonia de Eric se llevó a cabo con éxito, y Will aplaudió con alegría, pero en el fondo se dio cuenta de que ser un noble sería mucho más agotador de lo que imaginaba. Después de la ceremonia, Ortio le entregó a Will un frasco que contenía el objeto que había estado buscando en la ciudad, un frasco de soja. Will teletransportó a sus amigos y a sí mismo a su nueva mansión. Pasaron toda la noche cocinando las semillas, con Will usando magia para acelerar la fermentación. Todo esto era para preparar una sopa deliciosa. Cuando terminaron, se sentaron juntos, Will, sus amigos y su familia, disfrutando la comida que él había preparado. Con eso, Will se prometió en silencio convertirse en el mejor noble que pudiera. Después, Will fue bautizado por Hall, agradeciéndole por su gran ayuda y ofreciéndole un generoso regalo. En ese momento, alguien llamó a la puerta y entró con té. Will tembló en cuanto vio a la chica que llevaba la bandeja. Ella se presentó como Elise, la nieta de Hall. Cuando Will se puso de pie para presentarse, sintió algo inusual en Elise. Se dio cuenta de que poseía poder mágico. Hall lo confirmó y reveló que Elise tenía magia sagrada de sanación, una habilidad impresionante, ya que Will solo dominaba magia sagrada de purificación. Elise ayudaba a sanar a los heridos en la iglesia y había ganado el título de santa. Pero la verdad era que Hall deseaba que Elise viviera una vida normal y eventualmente se casara, ya que provenía de una familia noble. Había recibido muchas propuestas de matrimonio. Will bromeó diciendo que él también competiría por su mano, pero añadió que aún era demasiado joven. Hall coincidió en que podrían casarse cuando fueran mayores. Will rió y asintió. Sin embargo, fue una risa solitaria, pues de repente se encontró comprometido con Elise desde su primer encuentro. Más tarde, Hall se sentó en su jardín bebiendo té y conversando con su sirviente sobre si el compromiso era correcto o no. Ya había obtenido la aprobación del rey, lo que significaba que incluso el duque Amdus, superior de Will, no podía oponerse. Más importante aún, reconocían la ventaja de unir a Will con su familia. Primero, el regalo que él presentó. Un cofre de oro mostraba que Will entendía el poder de la iglesia, y dado que su familia tenía el rango de vizconde, casar a Elise con un varón joven y talentoso como Will sería un beneficio significativo. En la casa de su hermano, Will informó a su equipo sobre el compromiso. Todos estaban felices por él, excepto el propio Will, que era el único que no estaba satisfecho. Deseaba haber conocido a la chica antes de quedar ligado a ella, pero sus amigos explicaron que en su mundo era normal casarse sin conocer al futuro cónyuge. De hecho, el propio Eric no había conocido a su esposa hasta el día de su boda, así que le pidieron a Will que cerrara los ojos mientras lo maquillaban como un payaso. Disfrazado, Will pudo caminar por la capital sin que nadie lo reconociera como el asesino del dragón. Irwin entonces le dijo que comprara algo para su futura esposa, lo que hizo que Will se preguntara qué pensaría realmente Elise de todo esto. Después de terminar sus compras, se topó con el mismo hombre que antes había intentado convertirse en uno de sus subordinados. Irwin lo tranquilizó diciendo que nadie lo reconocería vestido de payaso, pero el hombre lo identificó al instante por sus dientes. En cuestión de segundos, la gente comenzó a rodearlo y los caballeros empezaron a rogarle a Will que los contratara. Mientras tanto, el mismo hombre seguía presumiendo sus habilidades con la lanza, girándola de manera salvaje. Will se teletransportó de inmediato antes de que estallara el caos. En casa, Eric le dijo que la mejor solución era elegir un sirviente
sirviente personal cuanto antes, así podría rechazar todas las solicitudes restantes. Irwin levantó la mano emocionado y se ofreció para ser su sirviente. Will aceptó al instante. Irwin quedó paralizado, incapaz de creer que lo habían contratado tan fácilmente. Luego, Will tomó el regalo que había comprado para Elise y salió del castillo. Irwin se quedó allí completamente atónito. Usando teletransportación, Will entró a la mansión de la familia Hall sin ser visto, pero Hall casi lo descubre, obligándolo a esconderse. Cuando Elise lo vio, él tomó su mano y se escondió con ella antes de que su abuelo pudiera verlos. Se deslizaron hasta la azotea, donde Will sacó las galletas que había comprado para ella, aunque estaban aplastadas por todo el movimiento del día. Las escondió detrás de su espalda y le pidió si podían hablar un momento. Cuando le preguntó qué pensaba del compromiso, Elise sonrió y dijo que estaba feliz. Su abuelo había elegido a Will y ella estaba contenta de casarse con el asesino del dragón. En casa, Irwin les contó a Anna y Luis que ahora era el sirviente oficial de Will. Las dos chicas se molestaron. Habían pasado todo el día comprando para nada. Empezaron a pensar en pedir también una cita con Will, pero Irwin sonrió con suficiencia y les dijo que trabajarían bajo sus órdenes, ya que él era el primer sirviente. Cuando Eric y su esposa entraron, Irwin se fue con ellos. Luis entonces tuvo una nueva idea, una que las colocaría por encima de Irwin. Podrían convertirse en concubinas de Will. Cuando Will llegó, Luis intentó con su ropa nueva y gestos extraños, pero él no entendió nada y simplemente pasó de largo. Por la noche, Luis rompió su ropa nueva para hacerla más provocante. Animada por Anna, confesó que lo hacía con la esperanza de que su familia finalmente la reconociera cuando se casara con Will y abriera su propio dojo. Anna se volvió igual de decidida. Mientras tanto, Will recibió una invitación a cenar de parte de Elise. Al día siguiente, Will y Elise se sentaron juntos para la comida. Después de comer, Will estaba por marcharse, pero los sirvientes de Hall se acercaron y le dijeron que debía darle a Elise un regalo para conmemorar su primera salida juntos. Así que ambos fueron a una joyería cercana. La tienda estaba llena de anillos y gemas de distintos colores y formas. Para Will, todos parecían baratos y poco atractivos. Elise le dijo suavemente que no necesitaba escoger algo caro, pero Will aseguró que tenía mucho dinero, especialmente después de la recompensa por matar al dragón. Notó un anillo simple en la esquina. El vendedor sugirió que eligiera otro, alegando que era demasiado sencillo para un compromiso. Pero Will vio la emoción en los ojos de Elise y decidió comprarlo. Resultó costar 6 veces más que los demás porque estaba hecho de una piedra mágica. Tras comprarlo, regresaron en carruaje. Durante el camino, Elise le preguntó si sabía que el anillo estaba hecho de una piedra mágica. El vendedor había dicho que podía almacenar grandes cantidades de energía mágica, así que ella asumió que lo había comprado por esa razón. Pero Will aclaró que no era así. Simplemente sintió que ese anillo le quedaba bien. Luego admitió que su tiempo en la capital había sido estresante, principalmente porque todos lo presionaban por ser el asesino del dragón. Al mismo tiempo, admiraba a Elise, quien había pasado toda su vida soportando la presión de ser una santa. Will infundió magia en el anillo, iluminando el carruaje con un brillo rojo y creando una ilusión de luces como estrellas a su alrededor. Will estaba asombrado por el espectáculo, mientras Elise lo observaba, sorprendida por su sinceridad. Esa noche, Hall le preguntó a su sirviente qué opinaba de Will. El sirviente dijo que Will era difícil de leer, pero señaló algo importante. Will era la única persona que trataba a Elise no como una santa, sino como una chica normal. Irwin, Luis y Anna disfrutaban de su tiempo en la capital. Irwin les preguntó a las chicas cómo iba su plan para conquistar a Will, pero ellas dijeron que no tenían prisa. Will ya estaba ocupado con Elise, así que decidieron esperar hasta que regresara. De repente, Elise llegó en persona. Por suerte, no había escuchado nada de lo que dijeron. Irwin le informó que Will había sido convocado al castillo, pero Elise había venido específicamente a verlos. Quería saber cómo era Will desde la perspectiva de sus amigos. En el castillo, el rey pidió a Will que matara a otro dragón. Como Will servía al rey, no tenía opción más que aceptar. El comandante nocturno informó a Will y a Bran sobre la situación. La capital sufría una escasez de alimentos y querían desarrollar las tierras cercanas, pero esas tierras pertenecían a un antiguo dragón llamado Greor. Para derrotar a un dragón de ese tipo, necesitaban magos poderosos. Por eso habían convocado a Will y a Bran. Will se preguntó si realmente podrían derrotar a un dragón ancestral, pero el rey aseguró que alguien más se uniría a ellos. Un hombre entró, los saludó, se inclinó ante el rey y declaró emocionado que los tres partirían de inmediato a vencer al dragón. Era Arms, el mago del palacio. A pesar de su apariencia de guerrero, era en realidad un mago extremadamente poderoso. Los tres emprendieron el vuelo juntos. Arms voló muy por delante con tal velocidad que dejó a Will impactado. Se dirigían al campamento del ejército, donde finalizarían la estrategia antes de la batalla. En la casa de Eric, él explicó a los demás más detalles sobre la misión de Will. No solo debía matar al dragón. Una vez que el dragón muriera, los monstruos de la zona podrían invadir las aldeas. Will tendría que eliminarlos también. Además, estaba autorizado a formar un ejército temporal. El grupo se preguntó por qué no asignaron la tarea a un noble mayor con un ejército establecido. Eric explicó que era un asunto político. Si un noble con tierras se encargaba de la misión, después podría reclamar ese territorio. Pero Will era un noble de papel, sin tierras, así que solo recibiría dinero y una medalla. La tierra seguiría
seguía perteneciendo a la familia real. En ese momento se escucharon ruidos afuera de las puertas. Muchos caballeros se habían reunido, todos queriendo convertirse en subordinados de Will, incluido el joven que agitaba la lanza. Esos serían los soldados que formarían el ejército temporal de Will. Irwin vio a la multitud y sintió lástima por quien tuviera que liderarlos, pero Eric explicó que ese sería Irwin. Como Will estaba en misión, su sirviente debía ocupar su lugar. Irwin intentó negarse, pero los demás lo tranquilizaron. Durante los días siguientes, Irwin lideró al ejército temporal, formado completamente por hijos menores de nobles o sirvientes sin amo, todos buscando gloria para mejorar su posición social. Por la noche, Irwin se sentó en su tienda con las chicas. Luis y Enna comenzaban a sentir miedo. Era su primera batalla. Por suerte, solo se enfrentarían a monstruos normales. Will, por su parte, había tenido como primer enemigo a un dragón esquelético. Momentos después, alguien más llegó para unirse a la campaña. Era Elise. Como era excelente en magia curativa, había venido a ayudar. Preguntó por Will y Irwin explicó que él había montado un campamento cerca de la ubicación del dragón y se preparaba para atacar al amanecer. Cuando salió el sol, Will, Bran y Arms se encontraban sobre el territorio del dragón, un enorme foso lleno de rocas afiladas como garras. El antiguo dragón verde los percibió y despertó. El dragón rugió dando inicio a la batalla. Arms usó su magia al instante, transformando su cuerpo en una armadura parecida a un escudo con un martillo gigante. Saltó alto hacia el dragón que volaba y golpeó su cabeza haciéndolo caer hacia el suelo. Will quedó impresionado por la fuerza de Arms. Su magia convertía el maná en poder físico y su armadura era mucho más resistente que cualquier barrera mágica normal. Cuando Arms estampó al dragón contra la tierra, Bran advirtió a Will que se preparara. Arms lo mantenía inmovilizado con todas sus fuerzas. Will se preguntó si siquiera lo necesitaban, pero Bran le explicó que la magia de Arms consumía maná a gran velocidad. Si se quedaba sin energía, moriría. Solo debía mantener al dragón quieto el tiempo suficiente para que Will terminara el trabajo. Arms dio la señal. Will lanzó su hechizo y el dragón fue derrotado. En el campamento, Elise miraba a lo lejos, pensando en Will. Irwin y los demás le llevaron desayuno para animarla, e incluso le presentaron la comida favorita de Will, la sopa de miso. La conversación la reconfortó hasta que llegó un soldado con noticias. Will ya había tenido éxito. Había matado al dragón. En el campo de batalla, Will guardó el cadáver del dragón en su bolsa mágica. La recompensa por esa misión no era alta, así que planeaban vender el... Pero Arms y Bran le advirtieron que lo más difícil aún no había terminado. Will no entendía cómo algo podría ser más complicado que matar un dragón. Bran le recordó que Alfred no había muerto por un monstruo poderoso, sino por ser superado por la cantidad. Horas después, Elise estaba en el campamento curando soldados heridos. Los monstruos eran tantos que los heridos llegaban sin parar desde la línea frontal. Los soldados dijeron que los magos eran la única razón por la que seguían vivos. Al escuchar eso, Elise se preocupó aún más por Will, pero siguió trabajando. Sanó durante toda la noche hasta verse obligada a usar la magia almacenada en el anillo que Will le había dado. Finalmente se sentó a descansar. El comandante nocturno le preguntó si realmente estaba comprometida con el asesino de dragones. Ella lo confirmó y preguntó si Will estaba bien en la línea frontal. Él le dijo que no solo estaba bien, sino que era la razón por la que estaban ganando. Dijo que héroes como Will no eran personas comunes. Sus palabras le recordaron a Elise su conversación con Will, quien detestaba la palabra héroe por la carga que implicaba. Se entristeció al pensar en los sacrificios que él hacía, siempre intentando cumplir las expectativas de los demás. Se prometió a sí misma quedarse a su lado y cumplir su rol de santa. Sanó a tantos como pudo, y cuando su magia se agotó completamente, pidió a otra enfermera herramientas médicas para seguir tratando a los heridos sin magia. De pronto, un soldado entró corriendo anunciando la victoria, pero pedían un equipo de rescate porque alguien había resultado herido. Elise entró en pánico y corrió hacia el campo, aterrada por Will. Pasó junto a un grupo de soldados y descubrió que el herido era uno de los hermanos de Will, no él. Entonces, alguien la llamó por su nombre. Era Will. Estaba ileso y feliz de verla. Al comprobar que él estaba sano, Elise se relajó y luego se desmayó del cansancio. Cuando despertó, Will estaba sentado a su lado. Él le dijo que había escuchado rumores en el frente sobre cómo había curado a cada soldado herido que regresaba y cómo todos habían logrado luchar hasta el final, gracias a la fuerza de la santa. Will se levantó para traerle agua, pero ella tomó su mano y le dijo que ahora entendía por qué él odiaba que lo llamaran héroe. Un momento después, Arms llegó y abrazó a Elise. Will quedó sorprendido al descubrir que Arms era en realidad el tío de Elise. Unos días después, Will y sus amigos trasladaron sus pertenencias a una nueva casa. Gracias a sus logros recientes, ahora vivirían permanentemente en la capital. Elise visitó a Will y llevó sopa de miso. Él la recibió con alegría. Ella quería aclarar algo. Como Will vivía con Luis y Enna, creyó que estaba comprometido con ellas. Will le explicó rápidamente que solo eran compañeras de equipo que vivían con él, pero aprovechó el momento para preguntarle qué opinaba sobre las concubinas. Elise no tenía ninguna objeción, igual que todos los demás a quienes él había consultado. Y debido a eso, Will ya no pudo rechazar cuando Luis y Enna volvieron a ofrecerse como sus concubinas. Al día siguiente, todos asistieron a otra boda, esta vez la de Herman, el segundo hermano de Will, quien se había
había casado y convertido en caballero. Parecía que todos a su alrededor avanzaban en la vida, especialmente él, mientras todo el reino tenía sus ojos puestos en él. Después de la ceremonia se anunció un gran torneo próximo. Cada noble debía participar al menos una vez. Las categorías disponibles eran esgrima, lanza, arco y combate cuerpo a cuerpo. Como Will era noble, todos asumieron que competiría en la categoría de espada. Él pensó si podría mejorar su cuerpo con magia como hacía Arms, pero Eric le informó que la magia estaba estrictamente prohibida en el torneo. Cada mañana, Luis, Enna e Irwin corrían juntos. Irwin siempre se quejaba, porque las chicas se fortalecían con magia y deseaba tener suficiente maná para seguirles el ritmo. Durante una de sus carreras, miraron hacia arriba y vieron a Will volando tranquilamente sobre ellos. Más tarde, Bran les dijo a las chicas que el duque Amadeus les había ordenado participar en el torneo también. Necesitaban demostrar que eran nobles tanto de nombre como de habilidad. Las chicas dejaron de correr inmediatamente y comenzaron a entrenar sin magia. Irwin, mientras tanto, se tiró en un sillón, pensando que incluso si perdía, no pasaría nada. Pero Bran le advirtió que, si seguía así, parecería una carga y podría ser expulsado del equipo. Durante la cena, Will anunció que Fon, el campeón anterior del torneo, había renunciado para dar oportunidad a otros, lo que aumentaba las probabilidades de que ellos se volvieran famosos. Will preguntó si Elise podía unirse al equipo y todos estuvieron de acuerdo, ya que su magia curativa era fundamental. Irwin, sin embargo, se asustó ante la idea de quedar opacado y gritó que ganaría el torneo a toda costa. A la mañana siguiente, Irwin corrió a toda velocidad y superó a las chicas. Mientras tanto, Will casi se desmayaba tratando de seguirlos. Durante las prácticas de armas, Will tenía dificultades para controlar su espada. Más tarde, mientras los demás entrenaban, Will se quedó dormido en la cama del cansancio. Irwin entrenó tan duro que le manos, pero se negó a detenerse. Las chicas empezaron a pensar que tal vez realmente ganaría. Pero entonces llegó una mala noticia. El rey había ordenado que Farón participara como barrera para los nobles jóvenes. Irwin quedó devastado y se encerró en su habitación. Las chicas intentaron consolarlo, diciendo que perder estaba bien, pero él estalló, diciendo que ellas no podían entender su frustración, porque tenían magia y él no, heridas por sus palabras. Las chicas lo dejaron solo. Por la mañana, Irwin le preguntó a Will si sería expulsado del equipo si perdía el torneo, pero Will seguía dormido. Cuando finalmente despertó, admitió que en realidad estaba preocupado por Elise, quien nunca había entrenado físicamente, y tenía miedo de unirse al equipo. Al oír esto, Irwin comprendió que cada uno tenía sus miedos. Se disculpó con las chicas y se reconcilió con ellas. El día del torneo, todos se dirigieron a la arena. Elise llegó cargando una vianda para que comieran después de los combates. El primer enfrentamiento de Will fue un shock. Lo habían emparejado con Fane, el campeón anterior. Will desenvainó su espada. La campana sonó y Ferón avanzó de inmediato. Golpeó a Will en el estómago con el pomo de su espada y lo noqueó en un segundo. Cuando recuperó el conocimiento, Will volvió tranquilo a su asiento y tomó té con sus amigos mientras veían los demás combates. Irwin avanzó constantemente en la categoría de espada. Enna progresó con la lanza. Luis avanzó en combate cuerpo a cuerpo, pero fue detenida en semifinales. Bran la elogió por llegar tan lejos, pese a que su estilo mágico de puño no servía en un torneo sin magia. Enna llegó a la final de lanzas, donde su oponente era el joven que antes había intentado convertirse en sirviente de Will. En cuanto la vio, se emocionó pensando que quizá Will lo estaba observando. Avanzó rápidamente lanzando estocadas repetidas. Enna intentó contraatacar, pero él desvió sus golpes y luego realizó su técnica especial. Giró su lanza hasta que la de ella salió volando de sus manos. Enna regresó al grupo y admitió que había perdido, diciendo que su oponente, RDE, era increíblemente fuerte. Provenía de una familia de comerciantes y también era hábil en contabilidad y leyes. Pero Will no escuchaba nada. Estaba dormido del agotamiento porque había cocinado toda la comida que Elise había llevado. Mientras tanto, Irwin ganó su combate de semifinales, pero sufrió una lesión profunda en el hombro. Su siguiente oponente sería Ferrón. Las chicas lo vendaron mientras los oficiales le pedían que se retirara, pero Irwin ya había tomado una decisión. Continuaría. Las chicas le dijeron que sabían que Bran lo había presionado con palabras duras. Irwin admitió que era cierto y que temía convertirse en una carga, pero las chicas le mostraron la vianda que Will había preparado, prueba de que Will nunca abandonaría a nadie. Irwin dio un bocado, se puso de pie y declaró que, como miembro del equipo de Will, retirarse no era una opción. Unos días después, Irwin y Enna comenzaron a entrenar bajo Ferrón. Luis, por su parte, le pidió a Will entrenar junto a ella y a su instructora. Para sorpresa de Will, su instructora resultó ser el propio Arms. Will aceptó entrenar con ellos y comenzó la siguiente fase de su viaje. 3 años después, en el campo, la familia de Will seguía luchando por reparar sus tierras. Kurt estaba revisando los documentos de impuestos cuando su esposa entró para informarle que visitantes de la capital habían llegado. Le resultaba extraño que alguien viajara desde tan lejos, pero su expresión cambió a molestia cuando se enteró de que el asunto involucraba a su hermano menor, Will. En la mansión, el visitante entregó una carta del auditor real. Kurt se la dio a su esposa sin interés, asumiendo que era otra solicitud para que se uniera a la casa de Will. Dijo que no le importaba cuán famoso se hubiera vuelto Will, pero de repente su esposa gritó tras leer el mensaje. Will había
había muerto mientras exploraba unas ruinas antiguas. Unos días antes, Will finalmente se había registrado oficialmente como aventurero, feliz de liberarse de las obligaciones nobles. Su primera misión fue un pedido del rey para investigar esas ruinas. El equipo de Will entró a las ruinas con Bran como guía. Bran explicó que muchos aventureros ya habían sido enviados, pero ninguno había regresado. Incluso aventureros de élite enviados a buscarlos también desaparecieron. El gremio sospechaba que un dragón habitaba las ruinas, y nadie era más apto para enfrentarlo que los cazadores de dragones liderados por Will. Mientras avanzaban, Will regañó al equipo por esconderse detrás de él. Irwin insistió en que Will era el único que había luchado contra un dragón, y que el aliento de un dragón los mataría al instante. Antes de abrir la puerta de las ruinas, Bran usó magia de detección. Dentro no encontraron nada, ni rastros de los aventureros desaparecidos. De pronto, Bran sintió peligro y gritó que corrieran, pero era demasiado tarde. Las puertas se cerraron. Un círculo mágico apareció bajo sus pies y sus piernas quedaron paralizadas. Bran les advirtió que se prepararan para lo que fuera. Era una trampa creada por una antigua civilización mágica. Uno por uno comenzaron a desaparecer. Elise trató de sujetar a Will, pero él desapareció justo antes de que lo alcanzara. Y segundos después, ella también se desvaneció. Cuando despertaron, estaban en una habitación completamente distinta, con un símbolo en la pared que decía suspensión inversa. Bran teorizó que habían sido teletransportados al nivel más profundo de las ruinas, dejándoles solo una opción: subir para escapar. Luis no tenía miedo, asumiendo que Will podría teletransportarlos fuera. Pero Will explicó que su teletransportación requería un conocimiento preciso tanto de la ubicación actual como del destino, algo imposible en ese momento. Su única opción era subir. Llegaron al siguiente nivel. Elise se aferraba fuertemente a Will, quien sonreía para tranquilizarla. Al entrar en otra cámara, la puerta se cerró y unos golems guardianes se activaron alrededor. Will se preparó para lanzar un hechizo, pero los demás lo detuvieron. No sabían cuántos pisos quedaban, así que debían conservar la magia de Will. Los tres lucharon contra los golems mientras Bran y Will los apoyaban con hechizos limitados. Después de la pelea, Elise sanó sus heridas. Enna notó esqueletos recostados contra las paredes y Bran asumió que pertenecían a los aventureros desaparecidos. La siguiente escalera también estaba repleta de golems. El equipo luchó una y otra vez, piso tras piso. Fuera de las ruinas habían pasado 5 días. El rey y Arms estaban preocupados y los nobles murmuraban que Will probablemente estaba muerto. En realidad, muchos nobles estaban complacidos con la idea. Cuando el sacerdote pasó cerca, expresaron preocupación por su nieta, pero él les dijo que Will y Elise seguían vivos. Cerca, un noble llamado Rugner escuchaba. Algunos nobles se preguntaban quién había difundido el rumor de la muerte de Will. La verdad era que vino de un noble que buscaba un ascenso a comisionado. Incluso había enviado un mensaje a Kurt anunciando la muerte de Will, esperando que el título pasara a sus hijos. Mientras tanto, dentro de las ruinas, el equipo estaba exhausto después de 5 días de lucha ininterrumpida. Aún así, Will intentaba mantenerse animado mientras compartía una comida con Elise. Solo dormían 2 horas cada vez, alternando constantemente entre combate y descanso. Piso tras piso, derrotaron a cada golem que los esperaba. Su fatiga crecía y sus heridas empeoraban. La siguiente cámara era más grande y estaba llena de aún más golems. Elise sanó a Irwin, quien empezó a temer que morirían allí. Ella lo animó, e Irwin juró que no podía morir aún, no antes de derrotar a Fan algún día. Sus palabras fortalecieron su determinación. Antes de entrar al siguiente piso, Elise le dijo a Will que debían escapar, y que lamentaría no haberse casado con él antes si morían ahí. Sus palabras lo alentaron y continuaron. Para su sorpresa, la siguiente sala era un enorme espacio vacío. No había golems, pero Bran permaneció alerta. A lo lejos vio una enorme estatua. Esta despertó lentamente y extendió sus alas. Era un dragón de golem. Bran levantó una barrera al instante y en cuestión de segundos el dragón atacó. Will reforzó el escudo con magia, pero golems surgieron de puertas laterales y atacaron a Enna. Más golems comenzaron a entrar, rodeándolos por todas partes. Will y Bran contenían al dragón mientras Irwin y Luis luchaban contra los golems que se aproximaban. Elise sanaba desesperadamente a Enna, consumiendo lo último de su maná, incluso el maná almacenado en su anillo mágico. Si la pelea continuaba, Will y Bran eventualmente se quedarían sin maná y el dragón los mataría a todos. Así que Will tomó una decisión. Él mismo derrotaría al dragón. Bran dudaba que pudieran perforar el cuerpo del dragón, cuyo material era similar al mithril, pero decidió confiar en Will. Le transfirió el último resto de su maná. Will contrarrestó el aliento del dragón con un poderoso hechizo. Bran colapsó, feliz de ver a Will, quien le recordaba a Alfred. Will enfrentó al dragón solo. El poder del dragón lo sobrepasó. Will sintió que se desvanecía y se disculpó con sus amigos. Pero de repente, Elise gritó que usaría el hechizo de luz milagrosa. En un rápido movimiento, lo besó y cayó inconsciente. Will la sostuvo y sintió cómo su magia estalló dentro de él. Su poder se disparó. Lanzó su ataque con todo lo que tenía. El dragón cayó. Con la muerte del dragón, los golems restantes se apagaron, permitiendo que los demás rescataran a Will y a Elise, quienes habían perdido el conocimiento. Horas después, Will despertó y encontró a Luis y Enna conversando sobre la batalla. El hechizo de luz milagrosa restauraba la fuerza física, y en casos raros también podía
podía recuperar maná, pero no requería un beso. Eso significaba que Liz había usado esa excusa deliberadamente, porque no podía soportar morir sin besar al hombre que amaba. Cuando Will y Liz se despertaron juntos, se unieron a Bran, quien inspeccionaba su nuevo entorno. Él descubrió que el creador del lugar era un famoso mago antiguo, conocido por fabricar artefactos mágicos. Toda la ruina probablemente había sido construida como una prueba para ver quién era digno de heredar su legado. Irwin los llamó emocionado. Habían encontrado algo increíble, un enorme astillero lleno de antiguos barcos voladores. Estos barcos eran idénticos a los modelos que su reino utilizaba como prototipos para los diseños modernos. Irwin presionó un botón, una pared se movió y finalmente encontraron una salida de las ruinas antiguas. Gracias al descubrimiento de los 7 antiguos barcos voladores dentro de las ruinas, junto con las piedras mágicas que los alimentaban, las bestias de Golem y la investigación dejada atrás, cada miembro del equipo de Will recibió una recompensa de 2 millones de monedas de oro. Era suficiente para que nunca más tuvieran que preocuparse por el dinero. Después, Will informó a Arms que dejarían la capital y se centrarían en aventuras alrededor del ducado. Arms prometió descubrir quién había difundido el rumor de la muerte de Will, lo cual sorprendió a Will, ya que no sabía nada de lo ocurrido mientras estuvo desaparecido. Quedó claro que muchos nobles estaban celosos del éxito de Will y habían comenzado a esparcir rumores maliciosos sobre él. Ena señaló que los nobles también estaban molestos por los cercanos que eran todos con Will. Ahora que cada uno poseía 2 millones de monedas de oro, atraerían aún más atención indeseada. Para evitar esto, decidieron usar el sistema del gremio para reasignar el dinero de la recompensa. En lugar de que cada persona conservara sus 2 millones, eligieron entregarle todo el monto a Will. Como Elise era la prometida de Will, también le ofreció todos sus bienes. En pocas palabras, Will de repente se volvió más rico por 10 millones de monedas de oro. Mientras tanto, Rock, el noble que deseaba la muerte de Will, sostuvo una reunión secreta con otros nobles que conspiraban contra él. Acordaron combinar su influencia para eliminarlo. Fuera de la mansión de Will, una chica encapuchada observaba en silencio mientras Will y su grupo comían galletas adentro. Will sintió movimientos cerca de la ventana, pero cuando miró no había nadie. Aún así, decidió que necesitaban un guardia para la mansión una vez que se fueran. Con tanta gente resentida hacia él, necesitaban a alguien fuerte y leal. El grupo sugirió contratar por fin a Rude, el portador de lanza. Él había querido convertirse en el sirviente de Will durante 3 años y cuando Will al fin aceptó, Rude estalló en llanto de alegría. Will volvió a sentir movimiento fuera de la ventana, pero la chica desapareció antes de que pudiera verla. Más tarde ese día, la espía intentó observarlos otra vez y los vio almorzando, pero esta vez los demás también sintieron su presencia. Luis corrió hacia la ventana e Irwin se colocó entre la ventana y Will. Cuando miraron afuera, la espía había desaparecido. Rude prometió atraparla y aconsejó a Will que abandonara la capital lo antes posible, pero Will dijo que aún tenía algo pendiente. En ese momento, la espía corrió hacia la ciudad. Por la tarde, Will y sus amigos visitaron el gremio de magia, la organización que estudiaba el hechizo de teletransportación que Will había descubierto en las ruinas antiguas. El maestro del gremio, Lucas, los recibió y les mostró un nuevo círculo mágico capaz de invocar cualquier cosa que el mago imaginara. Irwin bromeó diciendo que los ladrones amarían ese dispositivo. Will lo probó, cerró los ojos y se concentró en lo que quería. Un momento después apareció un objeto, pero era un traje de bruja. La bruja invocada le dio un golpe a Will, quien insistió en que se había distraído por la conversación sobre ladrones y que no era su intención invocar eso. Lo intentó de nuevo y esta vez tuvo éxito. La explosión de luz fue enorme, lo que indicaba que había invocado algo muy grande. Más tarde, la espía vio a Will y sus amigos salir del gremio cargando un enorme carro. Intentó seguirlos, pero Will usó teletransportación y regresó a casa al instante. Mientras tanto, afuera de la residencia de Rock, Ruth vio a nobles abordando un carruaje para continuar su conspiración contra Will y observó a Rock riéndose desde una ventana del piso superior. La espía volvió a la mansión de Will. Al mirar nuevamente por la ventana, la espía vio a Will organizando un gran banquete. Claramente era una fiesta de despedida, agradeciendo a quienes lo habían apoyado, el duque Amdus, Arms, Bran e incluso el sacerdote Holm. Luego, Will sacó una enorme bandeja llena de sushi de atún, el mismo objeto que había invocado usando el círculo de teletransportación del gremio. Los nobles estaban curiosos sobre cómo comer ese extraño plato, así que Will les mostró cómo mojarlo en salsa de soja, algo que había perfeccionado durante 3 años. A los invitados les encantó el sabor, mientras la espía seguía observando desde afuera. Al mismo tiempo, Rude informó a Will que Rock había sido quien difundió los rumores de su muerte en las ruinas. Will estaba confundido, pues jamás había hablado con Rock. Rude explicó que Rock lo hizo para perjudicar a Rukner, el propio hermano de Rock, quien tenía una estrecha relación con Will. Rock también había enviado un mensajero a la familia de Will, esperando que Kurt se sintiera en deuda con él, y que una vez que los hijos de Kurt heredaran el título de Will, Rock obtuviera influencia. Afortunadamente, Rude reveló que tenía un plan para mantener ocupado al auditor real durante días en la mansión de Rock. Pronto se supo que los rumores culpando a Rock por difundir la noticia de la muerte de Will se habían extendido por toda la capital e incluso habían llegado al Palacio Real. Fue convocado. Esto formaba
parte del contraataque de Rude: combatir mentiras con más mentiras. Rude también reveló una verdad oculta: él era en realidad el hijo ilegítimo de Rock. Más tarde, Elise llegó con más atún para el grupo, pero la espía ya no pudo contenerse. Irrumpió en la mansión y caminó hacia Will con un aura inquietante. Irwin intentó detenerla, pero ella lo lanzó a un lado con facilidad. Se acercó a Will, se detuvo frente a la mesa y comió un trozo de sushi. El general del reino, Lord Edgar, entró y presentó a la chica como su hija, Wilma. Wilma explicó que había estado observando a Will todo el día para determinar si él podía alimentarla. Había visto todo el té, los bocadillos y el sushi que disfrutó, y alegremente le dijo a Will que había pasado su prueba. Luego se fue con Elise para buscar más comida. Lord Edgar se disculpó por el comportamiento de su hija. Bran comentó que Wilma parecía tener síndrome de héroe, lo que significaba que su cuerpo generaba magia constantemente, haciéndola extremadamente fuerte y dándole un apetito enorme. Enna y Elise la adoraron de inmediato, y ambas quisieron darle más atún graso. Lord Edgar le pidió a Will que contratara a Wilma como su guardia personal, e incluso la ofreció como posible esposa. Will se negó y explicó que solo quería seguir aventurándose y cazando monstruos en el ducado. Pero esa respuesta hizo que Lord Edgar notara algo. Se volvió hacia el duque Amdus y le preguntó si realmente pensaba permitir que Will cazara monstruos libremente. El duque Amdus miró a Will y le dijo que tenía una misión especial preparada para él. Unos días después, Kurt aún miraba la carta que informaba la muerte de Will. El mensaje también explicaba cómo su hijo podía heredar el supuesto título que Will había dejado atrás. Kurt se rió de su inesperada buena fortuna hasta que su esposa gritó al ver algo afuera. Cuando Kurt miró, encontró a Will y a sus compañeros de pie frente a él. Will, su equipo y Bran se reunieron con Kurt. Le explicaron que el antiguo duque había dirigido una expedición en su bosque hace 15 años para buscar hierbas medicinales. Esa expedición terminó en desastre. Murieron 2000 soldados. Esos soldados se habían convertido en zombies y el duque actual había asignado a Will la misión de purificarlos. Luego discutieron la gestión de monstruos. Como el bosque encantado estaba bajo el dominio de Kurt, él recibiría un porcentaje de los recursos recolectados allí. El contador, Claw, explicó que la participación estándar era del 30%, pero Kurt exigió el 50%. Era un pedido irracional, especialmente después de que Bran le dijera que estaban dispuestos a devolver todas las pertenencias personales de los soldados caídos a la gente de su territorio. Sherman, el segundo hermano, intentó calmar a Kurt, pero Kurt se negó a retroceder. Afirmó que los soldados de todos modos poseían muy poco y que sus funerales ya habían sido realizados. Elise intervino explicando que los funerales no significaban nada si los cuerpos no eran purificados correctamente, por lo que ella estaba dispuesta a realizar las ceremonias nuevamente después de la misión. Kurt se burló de ella, acusándola de querer donaciones para la iglesia. Su actitud enfureció a Irwin, quien casi lo golpea. Will intervino rápidamente para detener la pelea. Los demás recordaron a Kurt que estaban allí para negociar con el señor del territorio, no con el heredero. Kurt casi explotó otra vez, pero la tensión se disipó gracias al fuerte rugido del estómago de Wilma. Esa noche, Kurt sostuvo una reunión privada con los hombres de su región. Estaban contentos de que sus hijos y hermanos finalmente serían purificados y encontrarían paz, pero Kurt insistió en que Will solo había venido por negocios, no para visitar a su familia. Mientras tanto, el resto del grupo cenaba en la casa. Herman explicó a Will que su hermano mayor se había vuelto cada vez más ansioso desde que Will dejó el hogar. Kurt siempre había temido que Will regresara algún día y tomara su lugar. La esposa de Herman, Marlene, llegó con comida y regañó a su marido por no ofrecerle bebida a Bran. Bran rechazó. Marlene animó a Will en su misión, revelando que su abuelo había sido uno de los hombres que murió durante la expedición de hace 15 años. Will prometió devolver cualquier pertenencia que encontraran de su abuelo. Ella le agradeció y dijo que esperaba que algún día él se convirtiera en el heredero. El grupo empezó a preocuparse de estar quedando atrapado en problemas de herencia. Al día siguiente, el equipo de Will entró en el bosque encantado para comenzar la misión. Se burlaron en voz alta de los soldados muertos. Aunque los zombies tenían una inteligencia limitada, entendieron el insulto y comenzaron a aparecer. Elise trazó un círculo mágico y ella y Will levantaron una barrera de purificación. Cuando los zombies la cruzaban, se desvanecían al instante. Irwin se sintió inútil porque la barrera hacía todo el trabajo, pero Bran les dijo que recoger las pertenencias de los muertos también era parte de la tarea. Continuaron hasta que la mayoría de los no muertos desaparecieron. Incluso el antiguo duque apareció y fue purificado al tocar la barrera. Solo quedaba el abuelo de Marlene. Justo cuando esperaban, un wyvern los atacó de repente. Wilma lo cortó de un solo golpe y la magia de purificación se activó. Poco después, incontables animales muertos aparecieron y comenzaron a atacar. El equipo se movió en conjunto y destruyó todo lo que surgía. Pasaron horas y el cansancio los alcanzó. Su magia de purificación se debilitó. Finalmente apareció el abuelo de Marlene, pero para su sorpresa habló. Había evolucionado a Lich. Preguntó por su nieta y Will le explicó que estaba a salvo, casada y aún controlando a su marido. Satisfecho, el Lich dejó caer su espada y permitió que Elise lo purificara. Tras completar la misión, devolvieron todas las pertenencias de los muertos a sus familias. Los aldeanos agradecieron a Will, pero Kurt apareció de repente
gente para hacer un anuncio. Ordenó a los aldeanos entregar todas las armaduras y armas que habían recogido. Los aldeanos protestaron, querían enterrar las armaduras, ya que no habían podido enterrar a sus seres queridos. Kurt insistió en que necesitaba el metal para herramientas de trabajo. Para satisfacer a ambos bandos, Will invocó un enorme bloque de hierro y se lo entregó a Kurt. Kurt se irritó, pero como Will se iría pronto, se marchó sin discutir. El duque Amdus prometió a Will que investigarían y devolverían cualquier pertenencia que aún quedara sin reclamar. Aliviado, Will pensó que la misión por fin había terminado y que podría librarse de los problemas familiares, pero el duque le advirtió que siguiera preparado. Cuando Will y su grupo se marcharon, el duque Amdus y Rugner los observaron desde lejos, afirmando que su plan seguía en marcha. Cuando el equipo regresó, el contador les preguntó si querían asistir al funeral. Al día siguiente, Elise dirigió la ceremonia. Los aldeanos se enfurecieron aún más con Kurt, que ni siquiera asistió al funeral de su propia gente. Esa noche se celebró un gran banquete en honor a los muertos. Los aldeanos ofrecieron vino a Will, pero él lo rechazó e insistió en que se lo dieran a Bran, quien también se negó para sorpresa de Will. Más tarde, la esposa de Kurt, Emily, llegó con sus hijos para presentar sus respetos. Los niños admiraban a Will y le pidieron que les contara historias. Anna y Luis hicieron una presentación sobre las hazañas pasadas de Will, después de lo cual él les dio dulces que había preparado. Cuando terminó el banquete, Will se encontró de nuevo con el contador. El contador le pidió a Will que se convirtiera en el nuevo heredero de la región. Will se quedó atónito, pero el contador insistió en que era lo que la gente quería. No tenían futuro bajo el liderazgo de Kurt. Will dijo que solo quería ser aventurero, pero el jefe del pueblo le dijo que podía nombrar a alguien como Rude para encargarse de los asuntos diarios. Will aún podría seguir aventurando mientras era su señor. De pronto, Bran apareció y le dijo a Will que ese también era el deseo de la familia real. Más tarde esa noche, Bran reveló la verdad sobre el plan del rey. El rey llevaba años queriendo desarrollar las tierras del sur, pero los dirigentes de la región eran débiles y el heredero actual, Kurt, era incompetente y de miras cortas. El rey no podía obligar a su padre a retirarse sin enfurecer a otros nobles, así que planeó algo más limpio: enviar a Will de vuelta a casa, provocar a Kurt para que cometiera un crimen y luego forzar la jubilación anticipada del padre para que asumiera la responsabilidad. En el momento en que el padre se retirara, Will, ahora un héroe célebre y amado por los aldeanos, se convertiría en el sucesor natural. Bran no había bebido alcohol en toda la noche para mantenerse atento. Sabía que Kurt era impredecible. Incluso las enormes sumas de dinero que Will había ganado no eran casualidad, eran una preparación para financiar el futuro desarrollo de la tierra. A la mañana siguiente, Will les contó todo a su equipo. Ellos estaban confundidos. Will nunca cuestionaba una orden real, pero todo cobraba sentido cuando lo veían jugar con sus sobrinos. Convertirse en gobernante significaría arrebatarles a esos niños su futuro como nobles. Lamentablemente, el contador oyó todo. Esa noche, una multitud de aldeanos interrumpió la cena de Will. Exigieron verlo y le rogaron que aceptara el puesto de heredero antes de irse. Al día siguiente, Will quedó desconcertado. Él ni siquiera tenía pensado marcharse. Bran notó al contador espiando entre los arbustos. Lo enfrentó y le advirtió que el rey detestaba que los plebeyos interfirieran en sus estrategias reales. El simple rumor de que Will se iría pronto ya era lo bastante peligroso. El contador se fue, no sin antes advertirle a Bran sobre Amelie, la esposa de Kurt, y su advertencia resultó acertada. Esa misma noche, Emily escuchó a Kurt ordenar a sus aldeanos leales que castigaran a cualquiera que intentara apoyar a Will. Para la mañana siguiente, Will aún no sabía qué decidir. Entonces, Bran confesó la verdad final. Si Will aceptaba el puesto, Kurt no solo sería destituido, sino eliminado para evitar futuros conflictos. Durante su siguiente reunión, Will intentó una vez más negociar de forma pacífica. Le pidió a Kurt unos terrenos sin desarrollar para administrar y le prometió ayudarlo a ascender y apoyarlo económicamente. Ambos hermanos podían prosperar juntos y la región florecería. Pero Kurt retrocedió con disgusto. Creía que Will intentaba engañarlo, robándole su autoridad poco a poco. Ordenó a Will retirarse de inmediato. Afuera de la finca, Will se encontró con Amelie. Él admitió que, sin importar qué compromiso ofreciera, nadie estaría satisfecho. Solo quería un camino que no lastimara a nadie, pero ahora se sentía completamente perdido. Amelie vio la verdad en sus ojos. Confesó que no le importaba nada excepto la seguridad de sus hijos. Había intentado durante años acercar a Will a ellos, esperando que sintiera simpatía por ellos cuando llegara el momento. Will le agradeció en silencio y se marchó. Esa noche, ya en casa, finalmente tomó una decisión. Aceptaría el puesto, pero juró que no permitiría ninguna muerte, ni siquiera la de Kurt. Su grupo aceptó sin dudarlo. A la mañana siguiente, abrieron tiendas en el pueblo. Will vendía especias, Luis ropa, Anna artesanías y Irwin armas. La gente del pueblo acudió en masa. Los seguidores de Kurt entraron en pánico. Los nuevos negocios de Will les estaban robando todos los clientes. Se quejaron con Kurt, incluso preguntando si podían simplemente matar a Will. Kurt se negó. Sabía que Will era un mago. Cualquier intento terminaría en aniquilación instantánea. Cuando los seguidores de Kurt regresaron a la aldea, se encontraron rodeados por el grupo de Will. Nadie salió herido. Al contrario, Will les ofreció dinero y materiales de entrenamiento para mejorar sus tiendas. Ese gesto bastó para que todos se volvieran contra Kurt.
Kurt. Mientras tanto, Will y Rude buscaban casas seguras para Amalie y sus hijos, lugares donde vivirían una vez que la caída de Kurt fuera pública. En cuanto a Kurt, el plan era enviarlo a la iglesia para que su destitución pareciera misericordiosa en lugar de letal. Ahora Will solo necesitaba convencer al sacerdote. Al mismo tiempo, nobles de toda la región pedían reuniones con él. Como el duque Amdus y Rugner eran cercanos a Will, los nobles menores querían asegurar su favor antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra trama se estaba desarrollando. Rock, el noble que antes había conspirado contra Will, entregó a su sirviente un artefacto misterioso, un antiguo objeto mágico, y le ordenó dárselo a Kurt. Días después, Kurt estaba furioso cuando solo un aldeano se presentó a su reunión. Todos los demás apoyaban ahora a Will. Incluso ese último hombre admitió que Will le había ofrecido entrenamiento en la capital. Se marchó rápidamente, dejando a Kurt completamente solo. Acorralado, impotente y paranoico, Kurt finalmente estalló. Tomó un cuchillo y se preparó para matar a Will él mismo, pero el sirviente de Rock lo detuvo. Le explicó que un cuchillo no serviría. Entonces reveló el artefacto, una reliquia mágica conocida como la flauta del dragón. Días después, Bran sintió a Kurt dirigiéndose solo al bosque donde el equipo de Will había difundido rumores para atraerlo. Cuando se encontraron, Kurt ordenó a los sirvientes de Will que se fueran. Lo acusó de robarle su éxito y su posición legítima, y luego reveló la flauta del dragón. Bran reconoció el peligro al instante. Se suponía que esa flauta convocaba a todos los dragones de las montañas cercanas, y la magia de Will no sería suficiente. Elise trató de apelar al corazón de Kurt, pero él ya no se preocupaba por los aldeanos. Afirmó que lo habían traicionado y que podía construir una nueva familia tras convertirse en héroe y quedarse con la finca de Will. Bran intentó romper la flauta, pero ni siquiera se agrietó. Kurt sopló. Para su sorpresa, no apareció ningún dragón. En su lugar, comenzaron a reunirse espíritus oscuros alrededor de él. Bran entendió la verdad. Esa no era la legendaria flauta del dragón, era la flauta del mal. Absorbía la malicia circundante y otorgaba al usuario la fuerza necesaria para derrotar a su enemigo, al precio de convertirlo en un monstruo no muerto. El cuerpo de Kurt se deformó hasta convertirse en una enorme criatura ligada a espíritus, y la oscuridad consumió sus pensamientos mientras fijaba sus ojos brillantes en Will. Bran instó a Will a usar su magia sagrada de inmediato, asegurándole que Kurt ya estaba muerto. La criatura atacó y Elise bloqueó el primer golpe con una barrera, dispuesta a sacrificarse. Al comprender que no había forma de salvar a su hermano, Will le pidió que ampliara el campo sagrado. Tras una última mirada a lo que quedaba de Kurt, Will desató su magia sagrada. La luz purificó al monstruo y la flauta del mal cayó al suelo. En ese momento, el espíritu distorsionado de Kurt voló por todo el reino. Atravesó la ventana de la mansión de Rock, quien hablaba de usar a su hijo Rod contra Will, y el espíritu le arrebató la vida. Al día siguiente, los caballeros sellaron la propiedad. Y así termina este anime. Hasta mañana, suscríbete, chao.